entra a 15 grados centígrados y sale a 80 grados centígrados. ¿Cuál es el flujo de agua requerido? Los productos solo contienen gas carbónico, agua, oxígeno y nitrógeno. Tenemos nuestro esquemita, entra los reactivos, etileno, oxígeno y nitrógeno a 40 grados centígrados. Este quemador está enfriado por agua, el agua ingresa con un flujo M a 15 grados centígrados y sale a 80 grados centígrados. Nos está pidiendo cuál va a ser este flujo necesario para obtener la reacción, un calentamiento de productos hasta 90 grados centígrados. Los valores de delta H para esta reacción, el Cp en calorías mol Kelvin, para el acetileno es 11.7, para el gas carbónico 9.35, para el agua 8.41, para el oxígeno 6.55, para el nitrógeno 6.82. El delta H en kilocalorías por mol, para el acetileno 54.194, para el gas carbónico 94,052 y para el agua menos 57.798. Bien, vamos a hacer el balance de entrada a la salida y vamos a tomar como base de cálculo un mol. Recuerden que cuando se trata de temperatura, entonces la cantidad que podemos utilizar siempre va a ser la de la reacción, un mol, porque la temperatura es una variable intensiva, entonces no es necesario. O que finalmente, cuando nos piden el caso de la masa, como es este ejemplo, se hace un escalamiento final. Entonces partimos de la reacción, etileno más 5 meses de oxígeno me va a dar 2 moles de dióxido de carbono más 1 mol de agua. Partimos del mol de etileno, un mol de etileno reacciona con 2.5 moles de oxígeno y tenemos un exceso del 100%, ¿sí? Por tanto, vamos a tener 5 moles de oxígeno en exceso a la entrada al reactor. Utilizando la composición volumétrica del aire, que es igual a la composición molar, de la misma manera obtenemos la cantidad de moles de nitrógeno que están entrando en exceso. 5 por 79 entre 21 les tiene que dar 18.81 moles de nitrógeno en exceso. ¿Hasta ahí está bien los cálculos? Sí, está correcto. Bien, entonces a la entrada tenemos 1 mol de etileno, 5 moles de oxígeno y 18.81 moles de nitrógeno. Para determinar los moles de salida del producto, tenemos 1 mol de etileno, 1 mol reacciona con 2 moles de dióxido de carbono, vamos a obtener 2 moles de CO2 y 1 mol de agua, estequiométrico. Para determinar los moles de oxígeno que han reaccionado, entonces hacemos ese balance de oxígeno, ¿no? Los moles en exceso menos los moles que reaccionan.
Se han introducido 5, pero solo están reaccionando 2.5. Vale decir que van a salir 2,5 moles de oxígeno. La cantidad de nitrógeno es el número de nitrógeno en exceso que ingresa. Como no reacciona el nitrógeno, es 0, entonces va a salir también la misma cantidad de nitrógeno. Por tanto, a la salida tendríamos la siguiente ecuación. 2 moles de CO2, 1 mol de agua, 2,5 moles de oxígeno y 18.81 moles de nitrógeno. Ponen la ecuación final balanceada, que es 1 mol de etileno más 5 moles de oxígeno más 18.81 moles de nitrógeno, 2 moles de CO2, 1 mol de agua, 2,5 moles de oxígeno y 18.81 moles de nitrógeno. Establecemos la ley de Hess. Vamos a introducir reactivos a 40, los bajamos hasta 25 grados centígrados. Hacemos la reacción estándar y posteriormente la reacción estándar la calentamos hasta obtener 90 grados centígrados para obtener el delta H total de la reacción. Como los reactivos están a 40 grados centígrados, serán enfriados hasta 25 a través de la relación que ya conocemos, delta H reactivos, desde una temperatura T hasta la temperatura de 25. De la sumatoria de los N sub I, Cp sub I de los reactivos, por un diferencial de temperatura. Enfriamiento del gas es 40, que equivale a 313 Kelvin. La temperatura final, que va a ser de 298 Kelvin. Otra vez, número de moles por Cp de la tabla. Multiplicamos cada uno y verifiquen que esto les dé 172.734. ¿Es correcto, jóvenes? Ok. Entonces, 172.734 por esta diferencia de temperaturas, que sería 298 menos 313. $15 grados de delta, ¿no? 15 por 172.734. Tenemos 2.591.01 calorías por mol. Ok. Entonces, para calcular la entalpía estándar de la reacción, utilizamos la ecuación delta H de reacción, va a ser igual a la sumatoria de los N sub I por los delta H sub I estándar de los productos, menos los N sub I por los delta H sub I de los reactivos.
utilizando la tablita que teníamos, esta reacción va a ser igual a 2 moles de agua, 94,052, la entalpía, perdón, del dióxido de carbono, más la entalpía del agua, que es menos 57.798, menos la entalpía del etileno, que es de 54,194, lo que me da un total de menos 300.096 kilocalorías por mol. Multiplicado por 1000, me da 300.096 calorías por mol. ¿De acuerdo? Verifiquen, por favor. Está correcto. Sí, que los valores son correctos. Ok. Finalmente hacemos los productos, la entalpía de los productos a la salida. Otra vez nuestro balancito basado en la ecuación, la sumatoria de los N sub I por los CP sub I de los productos por un diferencial de T. Vamos a hacer un calentamiento desde la temperatura estándar de 298 hasta la temperatura final, que es de 90 grados centígrados, convertido en Kelvin 363. Los moles de cada uno de los reactivos que hemos obtenido es 2, 18.81 de nitrógeno, 2,5 moles de oxígeno, 1 mol de agua. Tenemos un total de 24.31 moles. El CP 9.35, 6.82, 6.55 y 8.41. Multiplicamos 2 por 9.35, 18.7, ¿correcto? Sí, 18.81 por 6.82 tiene que darle 128.2842. 2,5 por 6,55, 16,375. 1 por 8,41, 8.41. Verifiquen esta suma, por favor. 18,7 más 128.2842 más 16,375 más 8.41, 171.7692. ¿Está correcta la suma? sí, está correcto. Integramos y tenemos una diferencia de 65 grados. 65 por 171,7692 me da un valor de 11.165 calorías. ¿Está bien? Sí, perdón, no sabía. Ok, gracias. Ya tenemos el delta H de los productos entonces. Aplicamos la ley, entonces el delta H total va a ser el delta H de los reactivos más el delta H de la combustión más el delta H de los productos. Los valores obtenidos son menos 2.591.013, 300.096, perdón, y 11.165, todo expresado en calorías por mol. Eso me da un delta H total de 291.522.013. ¿Está bien? Sí, está correcto.
Ok. Bien, hasta aquí ya hemos determinado la cantidad total de calor generada en la reacción. Ahora, tenemos que aplicar cuál es la fracción molar que hemos obtenido a la salida de cada uno de los gases, ¿no? La suma total de los gases a la salida, ya lo teníamos sumado acá, es de 24.31. ¿Sí? Entonces, 2 entre 24.31, 0,823. Verifiquen, por favor, ese valor para obtener la fracción molar del dióxido de carbono a la salida. Cada uno de los cálculos, por favor, verifiquen, ¿no? Con cada uno de los moles a la salida. ¿Cuánto es esta suma? Esta suma es 24.31, ¿no? Entonces, en vez de esto, podemos poner ya directamente 24.31. Bien los resultados, sí. Ok. Una vez que obtenemos las fracciones molares, estas fracciones molares las tenemos que convertir en fracciones másicas. El objetivo es determinar la cantidad de masa en base a uno de los reactivos. ¿Mm? Entonces, la fracción másica la obtenemos multiplicando la fracción molar por el peso molecular del agua, en este caso, que es el que nos interesa, ¿ya? Sobre las masas totales de cada uno de los gases de salida. Fracción molar del dióxido de carbono por el peso molecular del dióxido de carbono, fracción molar del agua por el peso molecular del agua, fracción molar del oxígeno por el peso molecular del oxígeno y la fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. Reemplazando 0,411, que es la fracción molar del agua, el peso molecular es 18, la fracción molar del CO2 0,823, el peso molecular 44, la fracción molar del agua 0,0411 por el peso molecular del agua que es 18, la del oxígeno 1,1028 por 32 más 0,738 por 28. Si usted se recuerda, esta sumatoria viene a ser el peso molecular promedio, ¿sí? Y esta vendría a ser la cantidad de moles parciales de la masa parcial de agua introducida. Lo que me da un resultado de la fracción molar del agua de 0,02523. Verifíquenmelo, por favor. Sí, sale eso aquí. Ok. El problema nos dice que el flujo másico de agua que sale del quemador es de 5,5 kilogramos por minuto. ¿Mm? Eso es lo que nos ha indicado. Entonces, en un kilogramo de agua, sabemos que existe 0,2523 kilogramos de agua, y un kilogramo de agua equivalen a 1000 gramos de agua. Esto me da 138,765 gramos de agua por minuto que se están extrayendo del quemador, la cantidad de agua que está saliendo. Entonces, vamos a determinar con eso la cantidad de etileno consumido, estequiométricamente. 138,765 gramos por minuto de agua
18 gramos hay en un mol de agua y un mol de agua es equivalente a un mol de etileno. Por tanto, tenemos un valor de 7.71 moles de etileno por minuto, ¿verdad? Con esta cantidad de etileno vamos a determinar el flujo de calor que se está extrayendo del reactor. Vas a multiplicar esta cantidad de moles por la entalpía. La entalpía obtenida, ¿sí? Y aplicamos el calor del calentador, que va a ser al delta H total, por los moles de etileno que acabamos de obtener. 291.522.013 por 7.71 y tenemos un valor de 2.247 kilocalorías por minuto. Aplicamos calor ganado es igual a calor perdido. ¿Quién está ganando calor? Obviamente el agua. ¿Quién está perdiendo? El reactor, ¿no? Aplicamos la relación de calor, masa de agua por el Cp del agua, por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, que va a ser igual a la cantidad de calor del calentador. Entonces despejamos la masa de agua, que es igual a la cantidad de calor, dividida entre el Cp del agua, que es 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado, y la variación de temperatura, 780 menos 15 grados 80. 180 menos 15 grados centígrados, ¿no? Y ustedes pueden verificar que la masa de agua que se requiere para enfriar este calentador es de 34.578 kilogramos por minuto. Inicialmente suele 13.620. ¿Cuánto, perdón? 13.622. A ver, verifique alguien si es verdad lo que dice la compañera. Sí, y si sale lo que dice la compañera, ¿Cuánto sale? 13,62. A ver, voy a verificarlo. Ah, ya. Espérate un cachito. Aquí hay un error. Aquí hay 180. Creo que no es 180 lo que está saliendo. Espérame un cachito. A ver, ¿dónde está? 80, no es 180. Ya, un error de typeo ahí, por favor. Con 80 hagan el calculito. No es 180, sino 80. Ahora sí. Ahora sí sale. Esta fotografía. Ese es el error. Gracias. Gracias por...
Ahora sí. Listo. ¿Alguna duda, jóvenes? A modo de práctica, ustedes van a hacer este ejercicio. ¿Ya? Yo les recomiendo que puedan usar una hoja Excel para hacer los cálculos tal como les he mostrado en las tablitas. Dice, en la ciudad de La Paz se realiza la quema de una muestra de 100 litros de un compuesto orgánico puro de peso específico 930 newton por metro cúbico, cuya temperatura es de 40 grados centígrados, con una humedad relativa del 50%. Si se usan 30% de exceso de aire húmedo y se tiene un rendimiento del 90%, para identificar el compuesto se sabe que 0,8 gramos del compuesto orgánico producen por combustión 1,1 gramos de CO2 y 0,9 gramos de agua. Determinar la temperatura de llama adiabática en Kelvin, sabiendo que la presión de vapor a la temperatura del aire húmedo es también de 55,32. ¿Ya? Ahí tienen los valores. Pero el CP, como ustedes pueden ver, está en función de la temperatura. ¿No? Tenemos el compuesto orgánico, cuyo valor de A es 75,86. Este B por 10 a la 5 significa que el valor de B para el compuesto orgánico es 16,83 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces, todos estos valores se ponen inversos. Por 10 a la 12, 7,664. Entonces, D vale 7,664 por 10 a la menos 12. ¿De acuerdo? Hagan un screenshot. ¿Alguna duda, jóvenes? Soy todo oídos. Fíjense que los datos que se les está dando son muy similares a los del primer problema, ¿no? La única diferencia es que hay que operar con esto. Para eso nos ayuda mucho una tabla en hoja Excel, ¿ya? Para hacer los cálculos de una manera más rápida, si gustan, pero siempre manteniendo, digamos, un esquema, ¿no? ¿De acuerdo? Escucho sus sugerencias, jóvenes, o sus dudas.
Bien, por hoy sería todo, entonces atentos por favor a la lista, ¿ya? Deben 2 minutitos para descargar. Si hay alguien que todavía no se ha puesto en la lista, hágalo en este momento, por